Las firmas calificadoras de riesgo son un elemento relevante cuando se trata de tomar decisiones de inversión y cuando se requiere hacer un análisis acerca de empresas, países y gobiernos. Veamos algunas características sobre ellas. Las firmas calificadoras de riesgo son instituciones muy importantes para los mercados y para el sistema financiero en general. Su importancia radica en que tienen la capacidad de evaluar la capacidad de pago que tienen diferentes empresas y gobiernos cuando acceden a recursos a través de instrumentos de deuda como las acciones y los bonos. Veamos entonces algunos aspectos importantes sobre las firmas calificadoras de riesgo. Vamos a enfocarnos en los efectos positivos que tiene una buena calificación. El primero de esos efectos es que una buena nota o calificación es una señal positiva que se envía al mercado. Esto es así porque los mercados permanentemente, los analistas e inversores están monitoreando las diferentes opciones de inversión como las acciones o los bonos que emite una empresa. Por esa razón, si una firma califica con una buena nota a los bonos emitidos por una empresa o gobierno, eso significa que esa empresa o ese gobierno tienen una buena capacidad de pago, es decir, que los inversores pueden tener tranquilidad con relación al retorno de su inversión. Adicionalmente, una buena calificación disminuye el costo de la deuda. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una empresa o gobierno emite deuda, lo hace siempre adquiriendo el compromiso de pagar los respectivos intereses. Si la calificación de su deuda es buena, eso significa poco riesgo y por lo tanto, los inversores estarán dispuestos a recibir unos intereses bajos. Esto por la relación directa existente entre el riesgo y la rentabilidad. Así, si un gobierno emite bonos soberanos que tienen una muy buena calificación crediticia, entonces ese gobierno podrá pagar unos cupones que serán bajos. Y eso es muy bueno porque significa que el costo de la deuda se reduce. Con una buena calificación crediticia se puede acceder a nuevas fuentes de financiación. Pensemos en una empresa que ha tenido durante los últimos 3 años una calificación regular. Eso significa que esa empresa ha tenido que pagar altos intereses con la deuda que haya adquirido durante ese tiempo y además probablemente muchos inversores no habrán tenido disposición a prestarle dinero a la empresa, comprando sus acciones o bonos, precisamente por tener una calificación regular. Por lo tanto, si la empresa logra tener una mejor calificación crediticia, muy probablemente algunos de esos inversores que antes no invertirían en ella, ahora sí tengan disposición para hacerlo, porque ahora la empresa genera menos riesgo. Por otra parte, una buena calificación puede hacer que haya un mayor número de inversionistas que estén queriendo poner su dinero en empresas o gobiernos que generen poco riesgo, aunque la rentabilidad obtenida no sea la más alta. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que generalmente los inversores buscan aquellos activos u oportunidades de inversión que sean poco riesgosas. Entonces, podemos decir que una buena calificación puede hacer que nuevos inversores quieran invertir y eso significa que aumenta el apetito inversor. Ahora veamos cuáles son las firmas calificadoras de riesgo más importantes del mundo. Standard Poor's es tal vez la firma calificadora de riesgo más importante del planeta, con lo cual cualquier empresa o gobierno quisiera que su capacidad de pago al ser evaluada por Standard Poor's fuera la mejor posible, porque la mayoría de agentes de los mercados siguen frecuentemente las notas que publica Standard Poor's. Esta firma tiene reconocimiento global y es tan importante y tiene tanto peso su calificación que otras firmas calificadoras actúan en muchas ocasiones como seguidoras, es decir, emiten el mismo tipo de evaluación sobre gobiernos y empresas, colocando notas muy similares a las asignadas por Standard Poor's. Fitch Rating es la segunda firma calificadora más importante del mundo. Y finalmente tenemos a Moody's, la tercera firma calificadora de riesgo más importante. Veamos ahora un ejemplo del tipo de calificación que asignan las firmas calificadoras de riesgo. Para ello, vamos a basarnos en una escala de calificación de Standard Poor's. La mayoría de firmas se basan en una escala alfabética para asignar sus calificaciones, generalmente variando entre la letra A y la letra D, incluyendo en ocasiones algunos signos, como un más o un menos. Vemos en la primera columna
las distintas calificaciones posibles, que como ya lo dijimos, varían desde AAA hasta D. La máxima nota y la mejor es AAA, mientras que la peor nota posible es D, que significa default. Esto es mejor leerlo como una situación muy crítica, donde la empresa o gobierno tiene una alta probabilidad de no poder responder por su deuda. Por lo tanto, una calificación igual a D no es recomendable para personas que buscan poco riesgo en sus inversiones. La segunda columna, que va de 1 hasta 8, nos sirve para referirnos a la categoría de inversión. Básicamente existen dos categorías: grado de inversión y grado de no inversión. Grado de inversión son todas las notas que van de 1 hasta 4, mientras que el grado de no inversión corresponde a aquellas notas que van de 5 hasta 8. Lo deseable es estar siempre en la categoría grado de inversión o investment grade, porque esas son las mejores notas posibles. La categoría grado de no inversión es propia para inversores que buscan riesgo y por ende elevadas rentabilidades. Invertir en activos que tengan esas calificaciones es extremadamente riesgoso y debe hacerse con total conocimiento del tipo de situaciones no deseables que se podrían presentar. Por esa razón, siempre es recomendable buscar asesoría profesional antes de invertir en empresas o gobiernos que no estén en la categoría de grado de inversión.